Muchas gracias, David. Sí, gracias David y bienvenidos a todos. De verdad estamos súper contentos de que ustedes estén con nosotros nuevamente en esta mañana. De verdad que es bueno estar juntos los hermanos y ese juntos es juntos quizás a la distancia, como sabemos, pero qué bueno poder estar con ustedes, leerles, saber también algunos que nos han comentado cómo han estado, cómo hemos podido orar por ustedes. Qué bueno es estar aquí esta mañana. Well, it's very good to be here this morning, and we just want to say welcome to all of our family out there. Y queremos darle también un saludo a todos ustedes, nuestra familia. And it's good to come together and worship the name of the Lord together. Y es bueno poder estar aquí juntos para poder adorar el nombre del Señor. I just want to continue to reaffirm this every time we're connected. We love you. We wish we could be with you physically. We wish we could give you a big hug. Y nos gustaría a nosotros, y quiero decirlo una vez más, poder estar físicamente con ustedes, poder abrazarles realmente. And we eagerly await the time when we can meet together again in person. Así que nosotros estamos de verdad deseando ese momento cuando nuevamente podamos reunirnos juntos. But until that time comes, it's very important that we continue to meet together in this format, worship together, and connect with each other as much as possible and hear the word of God. Pero hasta que ese momento llegue, vamos a estar usando estos medios para juntos seguir escuchando la palabra de Dios y juntos seguir adorándole a Él. I have often wished that Semana Santa, we're entering into Semana Santa this week, Holy Week. Y como ustedes saben, a partir de hoy estamos entrando en la Semana Santa. I have often wished that it was more than just 1 week. Y yo a veces desearía que fuese más de una semana. And every year, because it's only really 2 Sundays that we celebrate it specifically. Y como saben, en Semana Santa solamente hay 2 domingos que caen, el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. And I always feel every year the same way. I don't have enough time to talk about all the things that happened on that last week before Jesus died on the cross. Y siempre he sentido como que, wow, no tengo el tiempo suficiente para poder estar hablando un poquito más de esa última semana que Jesús estuvo antes de morir en la cruz. But as we're entering into this today, and today's Palm Sunday, as we know. Y como saben, hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. I needed to make a choice on what we need to discuss. Pero tenía que tomar una decisión en qué específicamente nos íbamos a enfocar en este día. So we're going to talk a little bit just briefly about Palm Sunday and tie that into our greater context this morning. But our focus this morning is going to be on what Jesus accomplished at the cross. Pero ahorita mismo lo que vamos a hacer, vamos a tener una breve, hablar un poquito acerca de lo que ocurrió en ese Domingo de Ramos, y eso como un mayor contexto a lo que vamos a estar hablando hoy de cuando Cristo fue a la cruz. And next week we'll talk about the resurrection. Y la próxima semana estaremos hablando de la resurrección. And praise God, it doesn't matter what we're dealing with in the world. We still can remember what Jesus accomplished on the cross and when he died on the cross and rose from the dead. Y no importa lo que estemos haciendo, la idea es que en esta Semana Santa nosotros estamos viendo todo lo que Jesús cumplió, tanto cuando estaba aquí en la tierra, como cuando él murió en la cruz y cuando resucitó. And so that's what we're going to be thinking about and talking about today. Así que de eso vamos a estar hablando en esta mañana. But as we begin this morning, let me just pray. Pero al comenzar, déjame solamente orar. Father, we give you glory today. Señor, queremos darte muchas glorias en este We día. thank you that you are a great God, Gracias porque tú eres un gran Dios. worthy of praise and worship and honor. Tú eres digno de alabanza, de adoración. And Lord, today we open up our hearts, Señor, y en esta mañana queremos abrir nuestros we corazones, open up our minds, nuestras mentes and we open up our ears y nuestros oídos to hear your word, para poder escuchar tu palabra, to understand your word. para poder entender tu palabra. Lord, we pray that you would speak to us today. Señor, oramos que tú hables a nuestros corazones en Change este our día. hearts. Cambia nuestros corazones. We offer ourselves to you this morning. Y queremos, Señor, ofrecernos en esta mañana a ti, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. You know, on that very first Palm Sunday, Sabes, en ese primer Domingo de Ramos, we have a study of contrasts. tenemos una historia de contraste. Jesus entered into the city of Jerusalem. Jesús entra en esa ciudad de Jerusalén. Now, Jesus had gone to the city of Jerusalem many times Ahora, como saben, Jesús había ido a la ciudad de Jerusalén muchas veces throughout his life.
a través de toda su vida. He was not from Jerusalem. He's Él from no era Nazareth. de Jerusalén, él era de la región de Nazaret. So he needed to make a journey every time he went to Jerusalem. Así que cada vez que Jesús iba a Jerusalén, él tenía que emprender un viaje hacia la ciudad de Jerusalén. But he was a devout Jew who went to the city for all the times that they worshipped and went to the festivals to worship. Y él era un judío To the temple. devoto que él pasaba cada vez que había una fiesta judía, él iba a esa fiesta judía a la ciudad de Jerusalén. But on this last time that he went to Jerusalem, Pero en esta última vez que él fue a Jerusalén, he went for one purpose. él fue para un propósito. He had told his disciples this. Él le había dicho esto a sus discípulos. The purpose that he went there for was to die on the El cross. propósito que él estaba yendo en esta ocasión era el propósito de morir. And we even see a picture of what will happen a few days later after Palm Sunday on the cross. Y luego vemos diferentes imágenes de lo que sucedió después de que Jesús va a la cruz. Even in the way that he enters into the city. Y cuando estamos viendo también el día, antes de la cruz, cuando él entra a Jerusalén, allí en ese, lo que celebramos hoy como Domingo de Ramos, mientras que él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, He enters into the city on a donkey. él entró montado sobre un burro, sobre un asno. He enters into the city as the King of Kings Y él entra a la ciudad como el Rey de Reyes, and representing himself as Israel's king, representándose a sí mismo como el Rey de Israel, but yet he enters into the city riding a humble donkey. pero entra a la ciudad montado sobre un burrito de esa manera tan humilde. And this is the picture of what he will do on the cross. The King of Kings, the Lord of Lords, dying in humility on the cross. Y este era un panorama o una imagen de lo que iba a suceder días después. El Rey de Reyes muriendo en una cruz. And as he rode into the city, as we know, they began to throw palm branches down on the ground, worshiping him and saying, Hosanna in the highest. Y sabemos que cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, las personas comenzaron a colocar estos ramos o estas palmas, sus mantos, y comenzaron a hacerle un camino a Jesús mientras él pasaba ahí montado sobre el burro. So even as he went into the city, there was a recognition by many that this really was the Son of God. He really was who he said he was. Y ahí, cuando él estaba entrando a Jerusalén, muchos reconocieron quién era él, que él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios. But then you fast forward to what we're going to be talking about today, that first Good Friday. Pero luego vamos a adelantarnos a lo que sucedió el viernes de esa semana, a lo que le conocemos como el Viernes Santo. And those same people who on Palm Sunday were worshiping him, Y esas mismas personas que en el Domingo de Ramos lo habían estado adorando, many of the same people, muchas de las mismas personas, suddenly were crying, crucify him, crucify de him. repente los encontramos escuchándoles a ellos diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. And what we see there is a picture of not many of them believed that he was God on Palm Sunday, Y, worshipped him as God on Palm Sunday, the Son of God. y muchos de ellos, They did. ellos incluso estaban creyendo y habían creído de que Jesús era el Hijo de Dios. Now, there were some that didn't understand who he was Habían otros que no habían entendido quién era él. and just got caught up in the energy of the moment of Y what everybody else was simplemente doing. como estaba ese momento, la energía de la gente, entonces ellos quizás ahí se añadieron a la celebración cuando Jesús estaba entrando. And there were those on Palm Sunday who didn't believe he was the Son of God and who were against him and who were not worshiping. Y habían aquellos en el domingo incluso que él entró que no lo estaban adorando, que estaban quejándose en contra de él. He was God, worshipped him as God, Pero sí habían personas ese domingo de Ramos que creían que él era el Hijo de Dios, but later, just a few days later, pero luego, un par de días después, were ready to put him on the cross, lo were ready to rechazaron crucify como him. Dios y estaban listos para crucificarlo. You know, this is a picture of what we saw in the garden with Adam and Eve. Esta es una imagen de lo que sucedió en el huerto de Edén con Adán y Eva. Adam knew that God was God. Adán, él sabía que Dios era Dios. He didn't have a problem with belief, Él no tenía ningún problema con creer. but his problem was that he wanted to be in the place of God instead of God. He Pero el wanted to be problema like God. de Adán fue que él quería estar
en vez de Dios. Él quería reemplazar a Dios. Él quería estar en el lugar de Dios. And so many people who were involved in the illegal trial and the crucifixion of Jesus, Y muchas de las personas que estuvieron involucradas en ese juicio de Jesús it wasn't just people who didn't believe he was who he said he was. no eran solamente personas que no habían creído quién era, o sea, lo que Jesús decía ser. It was some of that. Habían algunos de ellos But que there sí were many creían. others who did believe that he was who he said he was. Habían algunos que no creían, pero habían otros que sí creían, And they did not want him to be Lord over them. pero no querían que Jesús fuera el Señor sobre ellos. They did not want him to be the Savior. Ellos no querían que Jesús fuera el They did Salvador. not want him to be the Messiah. Ellos no querían que Jesús fuera el Mesías. And for that reason, Jesus died on the cross. Y por esa razón fue que Jesús murió en la cruz. And we're going to talk about today 4 things that happened when Jesus died on the cross. Y hoy vamos a estar hablando acerca de 4 cosas que sucedieron cuando Jesús estaba en la cruz. 4 things that happened when Jesus died on the cross. 4 cosas que sucedieron cuando Jesús estaba en la cruz. Now, of course, I want to say that the 2 things we're going to be talking about today and next week are the 2 most important things that have ever occurred in history. Y déjenme decirles que vamos a estar hablando de las 2 cosas más importantes que sucedieron on the cross. Que sucedieron, No, what we're going to talk about today and next week are the 2 most important things in history. lo que vamos a estar hablando tanto hoy como la próxima semana, son las 2 cosas más importantes que han sucedido a través de toda la historia. The 2 most important things that happened in history. Y las 2 cosas más importantes que sucedieron en la historia, And so the day that Jesus died on the cross uno fue el momento que Jesús murió en la cruz and the day that he resurrected from the dead. y el momento que él resucitó de entre los muertos. Now, the day that everything that he needed to accomplish, he Y todo- accomplished at the cross. Todo lo que Jesús tenía que cumplir, él lo cumplió en la cruz. Everything. He conquered death. Él conquistó la muerte, He conquered the grave. él conquistó la Okay, Matthew 27, 45 through 56. Vamos a ver Mateo. Vamos a ver Mateo 27, 27, 45 through 56. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. Vamos a ver Mateo 27 del 45 al 56. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Y alrededor de la hora 9ª, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And some of the bystanders hearing it said, This man is calling Elijah. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, este llama a Elías. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. Y al instante, uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. But the others said, Wait, let us see whether Elijah will come to save him. Pero otros le dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. Y he And the aquí, earth shook and the rocks were split.
Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. The tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Y saliendo de los... Resucitaron, perdón. And coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. When the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, "Truly, this was the Son of God." El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Dios. There were also many women there looking on from a distance who had followed Jesus from Galilee, ministering to him. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí mirando de lejos. Among whom were Mary Magdalene and Mary, the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. So this morning, this is a beautiful picture that Matthew gives us of Jesus' crucifixion. Y esta es una hermosa imagen, una descripción que nos da a nosotros allí Mateo acerca de la crucifixión de Jesús. And so we're going to be looking at four things that occurred at Jesus' death on the cross. Y hoy vamos a estar viendo 4 puntos, lo pueden poner en la pantalla, de 4 cosas que ocurrieron allí en la cruz. Number 1, the groan of creation. Número 1, el gemir de la creación. Number 2, the cries of Christ. El número 2, el clamor de Cristo. Number 3, the completion of the work of Christ. La número 3, la terminación de la obra de Cristo. And lastly, the confession of the centurion. Y número 4, la confesión del centurión. So number 1, the groan of creation. Vamos a ver entonces ahora sí el punto número 1, el gemir de la creación. Verse 45 through 51. Vamos a ver de los versículos 45 al 51. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And some of the bystanders hearing it said, this man is calling Elijah. Y algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, este llama a Elías. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on the reed, and gave it to him to drink. Y al instante uno de ellos corrió, y tomando una esponja la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. But the others said, wait, let us see whether Elijah will come to save him. Pero los otros dijeron, veamos si Elías viene a salvarle. And Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. El siguiente, por favor. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. And behold, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth shook and the rocks were split. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. So the first thing we're looking at this morning is the groan of creation. Así que lo primero que estamos viendo es el gemir de la creación allí en la cruz. It is amazing that this event that Matthew describes at the cross here, he's talking so much about creation. Y es increíble cuánto está hablando acerca de la creación en este relato que Mateo da. You know, we see several things. We're going to talk about each one of these things. The land becomes dark. Aquí vamos a ver cómo la tierra se oscureció completamente. There's an earthquake. Hubo un terremoto. I mean, it's very clear to see that creation was involved in the cross. Y es muy claro ver cómo la creación estaba involucrado allí en la cruz. You know, when you get it, we understand that when Adam and Eve sinned against God, y nosotros podemos entender cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron en contra de Dios, God said to Adam that because you sinned, the earth is cursed because of your sin.
Dios les dijo a Adán y Eva, debido a que ustedes pecaron, ahora la tierra va a estar maldita por ustedes. And from that point forward, the earth and creation has been groaning, has been in a state of rebellion against God. Y desde ese momento la creación ha estado en un gemir, en una rebelión en contra de Dios también. And we see things even now we're going through now with the coronavirus and things like that, death and dying in the creation that exists because of the curse as a result of Adam's sin against God. Y vemos diferentes cosas hoy en la tierra, entre diferentes desastres, como lo que estamos viviendo ahorita con el coronavirus. ¿Cómo está también ese gemir de la creación de Dios? But we see here that the day that Jesus died on the cross, the creation was involved. Pero vemos que en el momento en que Jesucristo estuvo ahí en la cruz, la creación estaba involucrada. And the day that the Creator died, his creation was involved, was reacting, responding. Que el Creador murió, su creación estaba respondiendo, su creación estaba involucrada en esto. We see here the first way that creation responded on the day that Jesus died was there was darkness over the land. Lo primero que podemos ver allí es que hubo una gran oscuridad cuando Jesús estuvo allí en la cruz. Jesus was on the cross for 6 hours. Jesús estuvo allí en la cruz por 6 horas. And for the last 3 hours, y por las últimas 3 horas, from about noon until 3 p.m., más o menos desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, in the middle of the day, en el medio del día, when the sun is the brightest, ustedes saben que ese es el momento cuando el sol está en su apogeo, cuando el sol está muy brillante, it became as dark as midnight. Pero en ese momento, en esa hora, todo se puso completamente oscuro. It was black, dark. Completamente oscuro. Now, many scientists and people have tried to say, well, that happened because of a lunar eclipse or something like that. Y muchos científicos han dicho, bueno, posiblemente eso sucedió porque hubo un eclipse lunar. But that's not what happened. God decided to have his creation go dark. Pero no, eso no es lo que sucedió. Fue debido a que Cristo muere que la creación completamente estuvo oscura. In the darkest moment of history. Y en ese momento más oscuro de la historia, when the precious Son of God cuando el Hijo precioso de Dios died on a cross, murió en la cruz, creation went dark. La creación estuvo completamente oscura. It's like, and it was appropriate for it to be dark. Era apropiado que estuviera oscura. It was not only the darkness of the thing that was happening on the cross, representing the thing that was happening on the cross. Y no solamente era como la oscuridad aquello que estaba representado en la cruz, but it was the darkness of our sin and the curse and the reason why Jesus was dying on the cross. Pero era representante también de la oscuridad de nuestros pecados que estuvieron encima de Jesús en esa hora. There was something even more profound that was happening in that darkness. Pero hubo algo también más profundo que sucedió en esa hora de oscuridad. And we'll talk more about that in a few minutes. Y vamos a hablar de eso en unos minutitos. But the idea was that God was pulling the curtain. This was something that was happening on the cross that was only between the Father and the Son. Pero es algo que sucedió entre el Dios Padre y el Hijo allí en la cruz. Fue algo muy importante que debemos tomar en cuenta. It was something that was achieving our salvation was between God the Father and God the Son. Algo que sucedió para lograr nuestra salvación, que fue un intercambio entre el Padre y el Hijo. So this is what the darkness represented. Esto es lo que la oscuridad representó. The second thing that happened Y la segunda que sucedió was that there was an earthquake. Es que hubo un terremoto. As Matthew reported in verse 51. Como Mateo lo reportó ahí en el versículo 51. En el versículo 51. At the moment that Jesus died, en el momento que Jesús murió, there was an earthquake in the land. Hubo un gran terremoto en la tierra. And at that moment, the temple veil was ripped in two. Y en ese momento, el velo se rompió. And so we don't know for sure if the earthquake is what caused the temple veil to rip in two, or if God himself just ripped it in two. No estamos seguros si lo que hizo que el velo se rasgara fue ese terremoto o fue Dios mismo quien lo rasgó. But the point is, and we'll talk more about the temple veil in a few minutes as well.
Pero vamos a estar hablando un poquitito acerca de eso, about temple veil. vamos a hablar un poquito más del velo del templo. But at this moment, the point is that again, creation reacted. God caused creation to react with an earthquake. Pero nuevamente, Dios hizo que la creación reaccionara a través de ese terremoto. Now, in ancient times, especially with pagan peoples and the Romans, especially, if someone important died, Ahora, en los tiempos antiguos, si alguien importante moría, por ejemplo, en el Imperio Romano o en alguna otra civilización, they believed that that signified if someone died and there was some type of earthquake or some type of natural phenomenon, that that person was an important person. ellos entendían que ocurría un gran fenómeno si una persona importante moría. And so the people, and we see that later, the Roman centurion believed that this was the Son of God, mainly because of that earthquake. Y ellos entendían que a través de este terremoto era que la creación estaba haciendo algo porque era alguien importante que estaba muriendo. So creation was involved. Así que la creación estaba involucrada. Jesus was dying to redeem all of creation. Y Jesús estaba allí para redimir toda la creación. Él estaba muriendo para redimir a toda la creación. Every part of creation that was under the curse. Toda la creación que era parte de esta maldición. And so we see the involvement of creation. Así que allí nosotros podemos ver la involucración de la creación en el momento que murió Jesús en la cruz. Number 2, the cries of Christ. Ok, ahora vamos a ver el punto número 2, a ver si Selec nos pone el punto número 2. No sé si ustedes están tomando notas, pero les animamos a tomar notas si están allí. Vamos a ver el punto número 2. Es el clamor de Cristo. The cry of Christ. El clamor de Cristo. Verse 45 through 51. Vamos a ver desde el versículo And actually, let's just look at verse 45 and verse 51. Vamos a ver el versículo 45 primero. Y creo que el versículo 45 está antes, pero no importa, lo leo desde acá. Now from the 6th hour there was darkness over all the land until the 9th hour. Y desde la hora We need to look sexta, at 46. Let me read the whole thing. ok, vamos a leerlo todo. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lema sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? And some of the bystanders hearing it said, this man is calling Elijah. Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, este llama a Elías. And one of them at once ran and took a sponge, filled it with sour wine, and put it on a reed and gave it to him to drink. El siguiente versículo, en el versículo 48, y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. But the others said, wait, let us see whether Elijah will come to save him. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. And verse 50 says, Jesus cried out again with a loud voice and yielded up his spirit. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. And so we see here that Jesus had 2 times when he cried out on the cross. Aquí vemos 2 oportunidades donde Jesús clama ahí mientras que estaba en la cruz. The first time is when he said, my God, why have you abandoned me? La primera es cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Now, when in the text, in the Greek, the concept of crying out is very intense. It's like a shriek. Y en el griego, este concepto de clamor es algo bien profundo e intenso y como doloroso. It's someone that was intensely under duress, stressed, in much pain. Ese clamor tiene que ver con alguien que está bajo mucho dolor, bajo esa angustia profunda. So you have to kind of picture this and as just almost an inhuman cry, a shriek of pain. Y es como si tú puedes pensar quizás en algún momento de angustia que tú has tenido, es como este clamor que te viene de lo más profundo de tu ser. But his anguish
Pero es en angustia, at that moment en ese momento. was not the physical pain that he was dealing La with, angustia que Jesús estaba pasando en ese momento but, no era una angustia por el dolor físico que le estaba pasando, but it was the fact that his father had to turn his back on him. pero fue el hecho de que su padre tuvo que darle la espalda a él During those 3 hours. durante esas 3 horas. And many theologians believe that it was during those 3 hours of darkness Y muchos teólogos piensan que fueron durante estas 3 horas de oscuridad and when all of the sin of the world, all of the sin of mankind was laid upon cuando Jesus. todo el pecado del mundo, de toda la historia, de toda la humanidad, cayó sobre Jesucristo And because- allí en la cruz. Because God is perfect and because God is holy, Y como Dios es perfecto, como Dios es santo, he cannot be in the presence of sin. Él no puede estar en la presencia de And pecado. so he turned his back on his only son. Entonces Él le dio la espalda a su hijo unigénito, a su único hijo. And this is what Jesus dreaded about the cross. Y esto era, si ustedes se acuerdan, en la semana antes que Él llegara, que Él había estado llorando en angustia y hasta sangre había caído de su rostro. Era eso lo que Jesús, por eso le pedía a Él, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, porque Él sabía que ese momento iba a venir. See, when he was in the Garden of Gethsemane, as he just said, that was the moment that he dreaded the most, was that the moment that he knew that he would be abandoned by his father. Exacto, fue en ese momento y en Getsemaní que Él no quería llegar a un punto donde su padre le tenía que dar la espalda y abandonarlo. And we have to understand that from all of eternity, Father and Son, the Father God and Jesus the Son were in perfect unity. Y si ustedes pueden recordar por toda la eternidad, Jesucristo, Hijo y el Padre estaban en perfecta armonía, en perfecta comunión desde la eternidad. Perfect relationship, Una relación perfecta, perfect harmony. una armonía But perfecta. at this moment, Pero en este momento, Jesus felt true abandonment Jesús sintió un abandono verdadero and he cried out. y Él clamó. It was at this moment that he felt what he took upon himself, what we deserve. Y fue en ese momento que Jesús sobre Él tomó aquello que tú y yo teníamos Because of our que sin, pasar debido a nuestro pecado. an eternity of being abandoned by God. Y debido a ese pecado, can you repeat An that? eternity, we deserve to have an eternity of being abandoned without God. Nosotros merecemos por nuestro pecado un abandono eterno de Dios como Padre. Now we see for the first time, if we read through all the Gospels, Y nosotros podemos ver a través que leemos todos los evangelios, Jesus called God his Father. Jesús se refirió a Dios siempre como su Padre. Every time he prayed, every time he Cada talked. vez que oró, cada vez que hablaba con Él. And that was something new for the Jews. Y para los judíos, este término de que alguien se le refiriera a Dios como Padre era algo nuevo. To call God Father was too personal for them. Llamarle a alguien Padre era como algo muy personal. They called him God, they called him Jehovah, they called him, Ellos le llamaban Jehová, le llamaban Yahweh. Señor, Yahweh, but they usually didn't call him Father. pero usualmente no le llamaban Padre. But Jesus always called him Father, Pero Jesús siempre le llamó a Dios Padre, except for this moment. excepto por este In momento. this moment, he doesn't call him Father. En este momento, no sé si tú lo notaste, pero en este momento Él no le llamó In Padre. this moment, he says, My God, En este momento, Él le dice, mi Dios, why have you forsaken me? ¿por qué me has abandonado? See, this is what we have to understand. Y esto es algo que nosotros The debemos intensity entender. of what was happening on the cross La intensidad de lo que estaba pasando allí en la cruz was so much deeper than just the physical pain era algo más profundo que solamente el dolor físico that Jesus was enduring. de lo que Jesús estaba There pasando. was a true division between Father and Son Hubo una división verdadera entre padre e hijo during those moments. durante esos momentos. You know, many scout people get uncomfortable with that Y muchas personas se sienten incómodas con esto, because they want to say, well, God really didn't abandon his son. porque muchas personas dicen, no, ¿cómo va a ser? Dios nunca abandonó a su hijo. But Jesus tells us he did. Pero aquí Jesús está diciendo, ¿por qué me has abandonado? Jesus says, why did you abandon me? Jesús le dice, ¿por qué me abandonaste? And unless God abandoned him, Y al menos, o sea, ¿qué finish unless it? God abandoned him, we would not have
forgiveness of our sins. Si Dios no hubiese abandonado a Jesús en ese momento, nosotros no hubiésemos tenido perdón de pecado. That was part of the punishment. Esto era parte del castigo. That was part of how Jesus received God's wrath against sin. Y esto era parte de cómo Jesús recibió sobre él la ira de Dios. Now we see in that moment also again when he died on the cross, or when he died and gave up his spirit. También vemos cuando aquí en el versículo que habla que en el momento él murió y su espíritu ahí él exhaló, He cried out, I give my spirit into your hands. él dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. And in that moment, the temple veil was ripped in two. Y en ese momento el velo se rompe en dos. And that the temple veil being ripped in two represents the fact that there's no more division between man and God like there was before. Y esto de que se dividiera y que se rompiera el velo en dos, tenía el significado de que ya no había una pared entre nosotros como seres humanos y Dios. But it also represents that for those 3 hours on a cross, there was a division between the Father and the Son. Pero también representa que durante estas 3 horas donde Jesús estuvo allí en la cruz y estaba esta oscuridad, todavía estaba el velo allí, todavía estaba la división allí. So God, Jesus, endured that pain of being that he had never known before, and has never known since, being abandoned by his Father. Así que ahí Jesús en ese momento en la cruz experimentó ese abandono de parte de Dios y esa angustia tan intensa debido a eso. Number 3, Número 3. the completion of the work of Christ. Vamos a ver el punto número 3, ahí si nos los pueden colocar. The completion of the work of Christ. Y es Now, el trabajo, la terminación de la obra de Cristo. now these are the same verses we've been reading, so I'm just going to go right into Estos them. son los mismos versículos que hemos estado leyendo, así que me voy a ir directamente a lo que significa la terminación de la obra de Cristo. You know, there was more happening on the cross than just Jesus dying. ¿Sabes que pasó más en la cruz que solamente el hecho de que Jesús murió? Even though Jesus went through horrendous pain, Y aun cuando Jesús pasó por un dolor horrendo, we see he had not only physical pain, but this emotional pain of being abandoned, vemos que psychological pain. él no solamente pasó por este dolor físico, pero también emocional, psicológico. He went through all of that. Jesucristo pasó por todo tipo de dolor. But even though he went through all of that, ultimately the cross was not a tragedy, it was a triumph. Pero a pesar de que Jesús pasó por estos dolores, por estas angustias, la cruz no fue una tragedia. It wasn't a tragedy. It was not a tragedy, it was a triumph. Pero fue un triunfo. La cruz no fue una tragedia, pero fue un triunfo. You know, Jesus was not just suffering and dying, he was working on the cross. ¿Sabes? Jesús estaba haciendo una obra, él estaba haciendo un trabajo allí en ese momento donde él estaba en la cruz. He was accomplishing something. Él estaba logrando algo. He was at work. Él estaba trabajando. He was accomplishing the works, Él estaba terminando la obra, his work, su obra, that was required que era requerida for our salvation. para nuestra salvación. We often say correctly that we are not saved by works. Correctamente, nosotros muchas veces decimos, nosotros no somos salvos por nuestras obras. And it's true that we're not saved by our works, Y eso es cierto, no somos salvos por obras porque no somos salvos por nuestras obras, but we are saved by works. pero sí somos salvos por obra, But it's the works of pero es Christ por la obra de Cristo, that we see him accomplishing que nosotros vimos que Él terminó, que Él cumplió, que Él logró during these 6 hours on the cross. durante estas 6 horas en la cruz. So what were the things that he completed? And when we say complete, it was complete, totally accomplished, finished, done. Y cuando hablamos de que Él terminó la obra, es que la obra fue terminada, fue completa, fue consumida. Nothing can be added to Nada se puede añadir the things that he accomplished on the cross. a las cosas que Cristo cumplió y logró en la cruz. You can't add to something that's finished, complete, total, closed. Tú no le puedes añadir nada a algo que ya está completo, algo que ya está terminado. Tú no le vienes, voy a añadirle algo más. No. In the Gospel of John, Jesus cries out and he says on the cross, "It is finished." ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan? Cuando Jesús estaba allí en la cruz, Él dijo, consumado es, completado es, está ya acabado, terminado. It is finished. Consumado es. In Greek, that is tetelestai. Y en griego es la palabra
teledestai, which means paid in full. que significa pagado completamente. The debt has been paid. La deuda ha sido pagada, There's nothing left. no hay más nada. So what were those works? Así que, ¿qué eran estas obras? At the cross, Jesus completed his work of defeating sin. En la cruz, Jesús completó la obra de derrotar al pecado. Now, again, let's hone in again on the temple veil. It's very important, this imagery of the temple veil. Y nuevamente, esta imagen de lo que fue el velo que se rasgó es una imagen muy importante que nosotros debemos siempre recordar. The temple veil hung between the holy and the holy of holies and the most holy place. El in the velo temple. era como una gran cortina que dividía al lugar santo del lugar santísimo. The temple veil was made of 72 plates of woven yarn, Y esto era, no woven sé, threads. 72. 72 ¿72 qué? plates, like plates of like patches. Y era construida como de 72 retazos, debe ser como de lana, que era una gran cortina, un gran velo. It was and it was 30 feet wide. Y tenía de anchura 30 pies de ancho, 30 pies, 60 feet long, que eran como 10 metros, si no me Ujú. equivoco. 60 pies de altura, que eran unas 20 metros de altura. and it was a hand width wide, which meant it was as wide as your hand. That's how thick the fabric was. Y la misma tela era como del grosor de la palma de tu mano, no sé si te la puedes medir, y este era el grosor de lo que era la cortina o ese velo. It was designed to keep sinful man out away from God's presence. Y fue diseñado el velo para mantener al hombre, al ser humano, separado de la presencia de Dios. Not to protect God, No era para proteger a Dios, but to protect man. pero era para proteger al hombre. Because God's perfect, righteous, holy presence Porque la presencia perfecta y justa de Dios would destroy anything that had sin. destruiría cualquier cosa que tuviese pecado. And now we think of the story of when Uzzah was carrying the Ark of the Covenant. ¿Recuerdan la historia cuando estaba Usa ahí llevando el arca del pacto? And the Ark of the Covenant started to fall. Y como que se tropezaron y el arca del pacto empezó a caerse. And he didn't want it to fall into the dirt. Y él no quería que el arca se cayera en el suelo. So he tried to stop it from falling. What Así happened que to him? al tratar de él detener el arca, ustedes recuerdan lo que pasó, ¿verdad? He died Inmediatamente él murió. because his sinful flesh touched the holy Ark of the Covenant. Porque su carne pecaminosa había tocado allí el arca. But you see, when Jesus died on the cross, Y sabes, cuando Jesucristo murió en la cruz, he solved that problem. él resolvió ese problema. He accomplished that Él work. cumplió esa obra, él la terminó. And because of that, Y debido a eso, the temple veil was ripped in two. allí este velo completo que estaba ahí en esa división fue rasgado en dos. And here's what I believe happened. Y esto es lo que yo pienso que sucedió. The Holy Spirit of God El Espíritu Santo de Dios broke out of that place salió de ese lugar. and said there's no more Y division decir, between no hay man más división entre Dios y el hombre. and God. Y Dios. You see, Jesus accomplished that work. ¿Sabes? Cristo terminó esa obra. He accomplished that work by dying on the Y él cross. cumplió esa obra, la terminó al morir en la cruz. So we see that happen. And when Jesus died on the cross, his blood being shed accomplished that work. Así que eso es una de las cosas que él cumplió que cuando él derramó su preciosa sangre allí en la cruz. Now, the time that Jesus died was between 4 and 5 o'clock in the afternoon on that very first Good Friday. Ahora, en ese primer Viernes Santo, la hora que Jesús murió más o menos eran entre las 4 a 5 de la tarde, Which was the exact time that the lambs of God were sacrificed during the Passover every year. lo cual era en la misma hora donde los corderos eran sacrificados para Dios cada año durante esas fechas. Every year on that Friday, right before the Sabbath began, during the festival of the Passover, the lambs would be sacrificed. De hecho, durante las fiestas de la Pascua, ese viernes antes de el Sabbat, o el Shabbat,
ellos sacrificaban entre 4 y 5 de la tarde a estos corderos durante la fiesta de las Pascuas allí en Israel. Now, the symbolism couldn't be more clear. Y yo no sé, pero yo creo que los símbolos no pueden ser más claros. Jesus was the final Lamb of God. Jesús fue el último Cordero de Dios. And as those lambs were sacrificed, Y a medida que esos corderos eran sacrificados, the blood that was shed, you mean Jesus, right? no, the lambs, The other lambs. right? La sangre que era derramada de esos corderos cuando celebraban la Pascua y cuando los And the sacrificaban, blood was offered to God as an atonement of our sins. y cuando esa sangre era ofrecida a Dios para poder redimir los pecados, And so this is what Jesus was doing. Jesus was conscious of what he was doing on the cross. era precisamente eso lo que Jesucristo estaba cumpliendo en la cruz. Y Jesús sabía eso. Even though he was in great pain, he was totally conscious the whole time. Aun cuando él estaba pasando por mucho dolor, Jesús siempre estuvo consciente de lo que él estaba haciendo en ese He momento. knew what he was doing. Él sabía lo que estaba haciendo. When he said, I offer up my spirit, he was offering himself as a sacrifice. Cuando Jesús dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, él se estaba ofreciendo a sí mismo como sacrificio por la humanidad. This was a very focused ritual between the Father and the Son. Y sabes, este fue un ritual muy enfocado entre el Padre y el Hijo. And everything that we saw with the temple rituals before that in the Old Testament Y todo lo que eran estos rituales que nosotros veíamos anteriormente en el Antiguo Testamento, pointed to this moment. todos apuntaban a ese momento. They were types and shadows of what would happen at this moment on the cross. Habían tipos, habían sombras de lo que iba a suceder en ese momento ahí en la cruz. And so we see this happening. We see that Jesus at the cross Así que nosotros podemos ver eso, que Jesús, estando allí en la cruz, was the final high priest. fue el primer sumo sacerdote, fue el último, mejor dicho, sumo sacerdote, And he was also the final lamb. y también era el último cordero, The final high priest el último sumo sacerdote and the final lamb. y el último And cordero. this is what's happening at the cross. Jesus, the final high priest, Y esto fue lo que sucedió allí. Jesucristo, el sumo sacerdote, is offering Jesus, él estaba ofreciendo a Jesucristo, the final lamb, el último cordero, before God delante de Dios. in the real Holy of Holies, not the representation or the shadow, which was the temple. En el lugar santísimo verdadero, no solamente la representación que estaba en el templo, pero verdaderamente en el lugar santísimo. Eso es lo que él estaba ofreciendo. Your salvation, your justification of your sin, condemnation of your sin, all those things were accomplished finally at the cross. Y todo esto fue logrado, fue consumado allí en la cruz. So that's what was happening. Y esto fue lo que sucedió. When Jesus yelled out and cried out, "It is finished," Cuando Jesús dijo, consumado es, that's what he accomplished. eso fue lo que logró. Not only did he accomplish our salvation at the Y cross, sabes, no solamente él logró y obtuvo nuestra salvación en la cruz, but as we talked about a couple of weeks ago or 3 weeks ago, pero como hablamos hace unas 3 semanas atrás, he defeated death. él también derrotó la muerte. See, it wasn't his resurrection that defeated death. ¿Sabías tú que no fue la resurrección de Jesús quien derrotó la muerte? The Bible tells us that he defeated death by his death. La Biblia dice que él derrotó la muerte por su muerte. He died to defeat death. Él murió para derrotar la As muerte. we'll talk next week, the fact that he resurrected from the dead Y como vamos a hablar la próxima semana, el hecho de que él resucitó de entre los was muertos God's stamp of approval, was God accepting his fue death. ese sello de aprobación de Dios Padre, aceptando la muerte, el sacrificio de And Jesucristo. the physical proof that death has been defeated. Y la prueba física de que la muerte fue completa, But death, fue and our, derrotada. but death and our fear of death in the grave was defeated on the cross. Pero esa muerte fue vencida allí en la cruz cuando Cristo murió. And so the last point is the proclamation of the centurion's proclamation. El último punto que tenemos allí, el punto número 4, es la confesión del centurión. Confesión del La centurión. confesión del centurión. And verse 54, Vamos a ver el versículo 54. it says, when the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God.
El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era hijo de Now, Dios. this is a very powerful verse. Y wow, este es un versículo muy poderoso. Oftentimes we overlook. Y yo creo que muchas veces nosotros no lo saltamos. This is a perfect example of how Jesus did not just die for the Jews, Este but es he un- died for all of humanity. Un ejemplo perfecto de cómo Jesús no solamente murió por los judíos, pero murió por toda la humanidad. The centurion was not a Jew, he was a Roman. Porque sabías tú, el centurión, él no era un judío, el centurión más bien era un romano. But yet God sent a sign that would speak to the Gentiles. Pero Dios envió esa señal para hablarle también a los gentiles. The Gentiles didn't understand the significance of the cross and the lamb and the temple and all those things. Porque los gentiles no entendían lo que hemos platicado. Ellos no entendían qué era lo del velo del templo, no entendían lo del sacrificio del cordero, no entendían nada de esto, puesto esto eran tradiciones judías. But as I mentioned earlier, if they believed in natural signs, and because there was an earthquake in the moment that he died, they said, this is truly the Son of God. Pero ellos sí creían en estas señales y veían algunas señales, y como vieron a Jesucristo, este centurión vio a Jesucristo morir delante de él, y él vio todas estas señales que sucedieron, todas estas cosas, él dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Jesus is the Lamb of God Este Jesucristo es el Cordero de for Dios all of mankind por toda la humanidad, para Jews toda la humanidad, and Gentiles. para los judíos, pero también para los gentiles. Jesus is the only way ¿Sabías tú? Jesús es el único camino that any human being que cualquier ser humano can have peace with God, puede tener entonces paz con Dios, can be in eternity with God when we die. puede estar en eternidad con Dios cuando muera, And the reason why is because of what he accomplished on the cross. y la razón es por lo que Jesús cumplió en la cruz. Now, during Holy Week and throughout this entire week, as we're meditating on the great things that Christ accomplished, Y mis amigos, mis amados hermanos, en esta semana, mientras que nosotros celebrando la Semana Santa estamos meditando en aquellas cosas que Jesús hizo en la cruz y lo que hizo aquí en la tierra y todos los diferentes eventos de Jesucristo, let's remember that it is because of what he accomplished on the cross quiero animarles a que recordemos que es por lo que Él logró allí en la cruz that we have salvation. que tú y yo podemos tener salvación. As we reflect on these Y a things, medida que reflexionamos en estas we cosas, should be like the centurion. nosotros debemos ser como el centurión. This is truly the Son of God. Decir, wow, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Now, for some of us that are Christians and believers, we just need to be reminded of that. Para algunos de nosotros que somos cristianos, que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, podemos, we can what? We need to be reminded of Nosotros that. debemos recordar eso, Sometimes we take that for granted. porque muchas veces nosotros damos eso por sentado. We forget how centrally important that proclamation that the centurion made Y is. sabes, nos olvidamos muchas veces lo profundo que es esta declaración que hizo el centurión. Jesus Christ is the Son of God. Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios. This week, remember that Así and que quiero worship him animarte esta semana, recuerda eso, adora a Dios por eso, for what he accomplished on the por lo cross. que Él logró en la cruz. God himself, Dios mismo. that's what it means, the Son of God. He's equal to God. Y eso es lo que significa el Hijo de Dios, igual a Dios. He is God. Jesucristo es Dios. Came to the earth, Vino aquí a la tierra, humbled himself as a man, se humilló como hombre and died on the cross for our sins. y murió en la cruz por nuestros pecados. He didn't send an angel. Él no envió a un ángel, He didn't send a prophet. Él no envió a un profeta, God himself Dios mismo became man. vino como hombre aquí a la tierra. We should say, like the centurion, in a heart of worship, Y truly, en this is the Son of En God. este sentido de adoración, nosotros podemos decirle a Él, verdaderamente, Jesús es el Hijo de Dios. You see, what was happening at the cross was a message for the Jews who knew God, Y sabes, lo que sucedió en la cruz fue un mensaje para los judíos, quienes sabían de Dios, conocían a Dios, that Jesus was the Messiah. y este era el mensaje de que Jesucristo era el Mesías, But it was also a message to the centurion and the Romans and a lot of other people that were there who were not Jews and who did not know God. pero también era un mensaje
para el centurión, para los otros romanos, para las otras gentiles que estaban allí, que no conocían a Dios. The cross is not just for believers and Y Christians. sabes tú, mi amigo, la cruz no es solamente para los cristianos y creyentes. If you don't know Christ as your Savior, Si tú no conoces a Jesús como tu the Salvador, cross is a message for you. la cruz es el mensaje para ti. Doesn't matter if you've never gone to church or you've never been a part of a very religious Y no person. importa si no has ido a una iglesia o no has sido una persona religiosa, The cross is the message that God came to all of mankind, all la of his cruz creation, es el mensaje de que Jesucristo vino aquí para toda la humanidad, to rescue us from para our sin, rescatarnos de nuestro pecado, to pay the price para pagar el precio for our sin. por nuestros pecados. That is a message for all of us. Ese es el mensaje para todos nosotros. So if you don't know him today, Así que si tú no lo conoces, surrender your life to him yo te invito a que en el día de hoy tú rindas tu vida a Él as your Savior. como tu If Salvador. you need more information about Y that, si necesitas más información de esto, contact us. Let us know. contáctanos. Write Dinos. something in the Puedes comments. escribir algo en los comentarios. We would love to talk to you more about Nos it. encantaría hablar contigo acerca de eso. Let's pray as we Vamos end a this orar. time. Father, we give you glory today Señor, queremos darte la gloria en este día for the incredible work that happened por esta obra hermosa que sucedió on the cross en la cruz between you and your son Jesus. entre tú y tu Hijo Jesucristo. We thank you that the sins of mankind were paid, Gracias porque el pecado de la humanidad fue pagado. that death was defeated, La muerte fue derrotada that the separation between man and God y la separación entre el hombre y Dios was demolished fue derrotada because of the obedience debido, Señor, a la obediencia of Jesus. de Jesucristo. We worship you, Lord. Te adoramos, Señor. We thank you, Lord. Te damos gracias. I pray that this week our heart would be full of worship. Señor, y oramos que esta semana nuestros corazones estén llenos de alabanza y de adoración. Lord, and we would turn away from focusing so much on the pandemic situation that we're in. Quizás de no enfocarnos tanto en esta situación de pandemia que estamos viviendo, And we would worship you pero adorarte a ti, Señor, for what you did at the por lo cross. que tú hiciste en la cruz. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.